Turnos cruzados. El reloj marcaba las 6:43 de la mañana. En el Hospital Central de Monterrey, las luces frías del área de urgencias iluminaban rostros cansados, ojeras ocultas por mascarillas y bata blanca. El día apenas comenzaba, pero los pasillos ya hervían de actividad. Doctora Victoria Salas, cirujana cardiovascular, entró al quirófano como quien entra a la guerra, con decisión, con miedo escondido y con el corazón en llamas. Tiene 36 años, cabello oscuro amarrado con prisa, y una reputación intachable. Nadie sabía que, tras ese profesionalismo férreo, llevaba meses cruzando límites que juró nunca tocar, porque ahí, en ese hospital, también trabajaba él, enfermero David León, 29 años, jefe de turno nocturno en urgencias, fuerte, directo, con una sonrisa de esas que desarman al alma más fría. Ella lo conoció hace 6 meses, durante un código rojo. Desde entonces, todo fue un juego peligroso, miradas rápidas, roces que duraban un segundo más, y mensajes borrados al amanecer. ¿Otra cirugía a esta hora, doctora Salas? Le dijo David, apareciendo a su lado con una bandeja de instrumentos. El corazón no espera horarios. Respondió sin mirarlo directamente, pero lo sentía. Cada vez que él estaba cerca, su cuerpo le recordaba que había cosas más vivas que un corazón latiendo. La noche cayó con fuerza. En el hospital, los turnos de la noche siempre eran más crudos. Gritos, llantos, y también silencios cargados de tensión. Victoria caminaba por el pasillo del segundo piso, revisando expedientes. David venía detrás, cerrando una habitación. Se encontraron frente a frente, nadie más, solo el eco de los monitores. ¿Vas a seguir evitándome? Susurró él, acercándose con pasos lentos. No estoy aquí para ti, respondió ella, temblando, pero cuando sus labios se encontraron en la sala de descanso, rodeados de batas colgadas y cajas de guantes, fue imposible recordar por qué estaba mal. Lo que no sabían era que alguien los había visto, y ese alguien tenía razones para querer arruinarlo todo. El hospital nunca duerme, pero hay noches en que el aire parece más denso, como si algo no visto se arrastrara por los pasillos. Esa noche, la cama 302 de la unidad de terapia intensiva fue ocupada por una mujer que llegó sin nombre, sin identificación, y con múltiples contusiones, inconsciente, líquido rojo seco en los labios, el cabello revuelto. Solo había una nota arrugada en su bolsillo: no la dejen sola. Él sabe. ¿Qué rayos es esto?, preguntó Victoria, revisando la tomografía mientras sentía un escalofrío subirle por la espalda. Llegó en una ambulancia privada. El conductor desapareció en cuanto la entregó, explicó David, que no podía dejar de mirar el rostro de la mujer. Justo en ese momento, entró la doctora Elisa Dávila, especialista en neurología, hermosa, imponente, con una voz suave que contrastaba con su mirada afilada, y, aunque nadie lo decía en voz alta, muchos sabían que había tenido historia con David, años atrás. ¿Quién autorizó que esta paciente fuera asignada a tu unidad, Victoria? Preguntó Elisa, acercándose con el expediente en la mano. La decisión fue médica, no personal, respondió Victoria, sin perder la compostura. Segura, porque desde hace semanas parece que todo lo tuyo gira en torno a David. El silencio fue brutal. David tragó saliva. Victoria se acercó un paso. Ten cuidado con lo que insinúas, Elisa. No insinúen, te advierto. Este hospital no necesita escándalos. Y yo no pienso quedarme callada mientras conviertes las guardias en tu novela personal. David interrumpió antes de que la tensión explotara. Ya basta las dos. Aquí lo importante es la paciente. Pero mientras todos discutían, en la cama 302, los ojos de la mujer se abrieron. No dijo nada, solo miró a David, como si lo conociera. David no podía moverse. Los ojos de la paciente 302, abiertos por primera vez desde su ingreso, lo miraban con una mezcla de miedo, rencor y reconocimiento. ¿La conoces?, preguntó Victoria, notando cómo la expresión de él se tensaba. No estoy seguro. Pero mentía, lo sabía. Su nombre era Paula León, su hermana menor, una parte de su vida que había enterrado hacía 8 años,
cuando ella desapareció tras involucrarse con un hombre que David sabía que no debía perdonarse nunca haber dejado entrar en su mundo. Paula apenas murmuró, con los labios agrietados. Él todavía me busca. Victoria se giró hacia David. ¿Quién es él? ¿Qué está pasando? David desvió la mirada. No ahora, Vicky, no aquí. Horas después, mientras la paciente dormía sedada, Victoria y David se refugiaron en uno de los cuartos de descanso. Ella no quería hablar, solo sentir. El deseo era como una herida sin suturar. Se arrancaron las batas con prisa, con rabia contenida, como si cada caricia fuera un grito ahogado. Se besaron con hambre, como si supieran que el mundo fuera a terminar en ese instante, pero no sabían que alguien los observaba desde la rendija de la puerta. Elisa, el rostro duro, los ojos envenenados por los celos. Lo había soportado todo, pero eso era una declaración de guerra. Voy a presentar un reporte de conducta inapropiada entre personal médico. Le dijo Elisa al director clínico esa misma mañana. La doctora Salas y el enfermero León están cruzando límites éticos, y eso pone en peligro las decisiones clínicas y la vida de los pacientes. Mientras tanto, Victoria se preparaba para una cirugía cuando una enfermera le avisó. Te citaron a dirección. Elisa te denunció y mencionó que estás involucrando emocionalmente a un paciente y a un compañero. Victoria sintió el cuerpo cortarse en dos. Hija de P. Sabía que Elisa era capaz de mucho, pero llevarlo a ese nivel, eso era declarar una guerra abierta, y justo cuando pensaba que no podía complicarse más, recibió una notificación en su celular. Mensaje desconocido. ¿Confías en él? Pregunta por el caso León de 2017. Él te oculta algo. Victoria sintió un vacío en el estómago. ¿Quién enviaba eso? ¿Qué era el caso León? ¿Y qué había hecho David realmente? Antes de llegar a ese hospital, Victoria entró al quirófano como una tormenta. Terminó su cirugía con precisión brutal, pero no habló con nadie al salir. Caminó directo hacia el consultorio de neurología, abrió la puerta de golpe y cerró tras de sí. Elisa levantó la vista, tranquila, como si la esperara. ¿Quieres hablar de ética, Elisa? Hablemos. Cierra la puerta si vas a gritar, o si prefieres, hazlo frente al director. Respondió la otra doctora, con media sonrisa venenosa. ¿Te parece profesional denunciar a una colega solo porque no puedes superar que David ya no te quiere? Elisa se levantó, despacio. Esto no se trata de celos. Se trata de proteger este hospital de personas que confunden el romance con la medicina. ¿Y tú eras distinta? ¿O ya se te olvidó por qué terminaron tú y David? Victoria dio un paso más cerca. Porque tú te enamoraste del control, y él quería a alguien que lo mirara como hombre, no como propiedad. Elisa se quedó en silencio. La máscara se quebró por un segundo. Ten cuidado, Victoria. Yo sé cosas que tú no. ¿Cómo qué? Elisa se inclinó hacia ella. ¿Sabías que Paula León desapareció luego de denunciar a un médico por acoso y amenazas? Y que el caso fue cerrado misteriosamente con una firma de alguien llamado David León. ¿De verdad crees que él es la víctima en su historia? Victoria sintió que el suelo se le aflojaba. Estás mintiendo. No. Estoy abriéndote los ojos. Dijo Elisa, acercándose al oído. Ese hombre no es lo que tú crees. Y cuando se caiga su máscara, vas a caer con él. Esa noche, Victoria fue al área restringida donde estaba Paula. Entró sola, cerró la puerta. Quiero saber la verdad. Dijo con firmeza. ¿Qué pasó en 2017? Paula giró la cabeza lentamente. Tenía lágrimas en los ojos, pero ya no parecía débil. David me dijo que no fuera con ese médico, pero yo no escuché. Fui a esa entrevista porque quería que me ayudara con mis estudios. El tipo me drogó y me golpeó. Cuando desperté, David estaba ahí. Él me sacó. Me ayudó a desaparecer. ¿Entonces no fue él quien firmó para cerrar el caso? Sí, lo hizo para protegerme. Firmó un acuerdo que decía que yo había mentido para que el médico no me persiguiera, pero él le siguió buscándome hasta ahora. Victoria tragó saliva. ¿Quién es ese médico? Paula se quedó en silencio. Alguien poderoso, con conexiones, está aquí. Victoria se sintió helada. ¿Aquí? ¿En este hospital? Paula asintió. Él nunca se fue, solo se ocultó mejor. Esa misma madrugada,
David se encontró con Victoria en la azotea. Ella tenía la mirada llena de fuego. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque no quería que me miraras distinto, porque he hecho cosas que no me enorgullecen. Pero confío en ti. Dijo Victoria, acercándose. Solo no vuelvas a mentirme. Él la abrazó, apretando fuerte, pero ambos sabían que lo peor no había pasado, porque desde su oficina, una figura observaba las cámaras de seguridad, sonreía con frialdad, y en su placa médica decía, Dr. Ricardo Méndez, jefe de neurocirugía. El Dr. Ricardo Méndez observaba las cámaras del hospital como si dirigiera una obra de teatro, con control absoluto. Nadie lo veía llegar ni salir, nunca levantaba la voz, pero todos sabían que, si alguien se metía en su camino, terminaba transferido, silenciado, o arruinado. Lo que nadie sabía era que Paula León no había vuelto sola. Esa noche, mientras todos pensaban que dormía, Paula caminaba por los pasillos de terapia intensiva, usaba una bata prestada y una tarjeta de acceso robada. Entró al archivo clínico y sacó una carpeta marcada con una sola palabra, Méndez. Copió documentos, fotos, expedientes, y antes de irse, dejó una nota sobre el escritorio. Ya sé lo que hiciste con la beca Rodríguez. La próxima vez no habrá silencio. Victoria encontró a Elisa en la cafetería, sola. Dudó por un segundo, pero se acercó. Tenemos que hablar. ¿Ya vienes a lanzarme otro café en la cara? No. Vengo a darte algo mejor, una razón para destruir a Méndez. Le entregó una copia del expediente. Elisa lo leyó, con el ceño fruncido. Fotos, firmas, listados de estudiantes seleccionadas, y registros médicos alterados. ¿Esto es real? Tú siempre quisiste poder. ¿Qué tal si lo usas esta vez para algo más que tu ego? Elisa no respondió, pero al guardar el expediente en su bolsa, Victoria supo que tenía una nueva aliada. Esa noche, Victoria y David estaban en el estacionamiento subterráneo. Ella le contó todo lo que habían descubierto sobre Méndez. Si Paula tiene esas pruebas, lo podemos derribar. Dijo Victoria, pero David no respondió. Estaba tenso, algo lo inquietaba. ¿Qué pasa? Hoy revisé el acceso de seguridad, y Paula entró al archivo, con una tarjeta que yo no le di. Victoria sintió una punzada. ¿Y si no está aquí solo para protegerse? David asintió, con el rostro oscuro. ¿Y si su regreso fue un plan? ¿Una forma de acabar conmigo, desde dentro? Justo en ese momento, su celular vibró. Un mensaje sin número. Cuidado con lo que sabes. La sangre también puede mentir. Paula miraba su reflejo en el baño del hospital. Sacó una pequeña caja negra de su bolso. Dentro, un USB y una jeringa sellada. Sostuvo la jeringa, pensativa. Todo lo que hiciste, David, fue por mí, pero ahora me toca protegerme a mí misma. Y en la pantalla de su teléfono, una llamada perdida. Doctor Méndez privado. Paula estaba en el consultorio del doctor Méndez. Las luces estaban bajas. Él la observaba con la misma expresión que tenía hace 8 años, esa calma venenosa que escondía una bestia. Cumpliste tu parte, Paula. Ahora, entrégame los documentos. Ella lo miró, temblando. Me prometiste que si lo hacía, dejarías en paz a David. Tu hermano fue quien me trajo esta guerra. Yo solo la estoy terminando. Él solo intentó protegerme. ¿Y tú? Méndez sonrió de lado. ¿Te protegiste entregándolo? En ese momento, Paula pareció quebrarse. Sacó la caja con el USB, pero en lugar de entregarlo, lo sostuvo fuerte. No te voy a dar nada. ¿Perdón? Estuviste manipulándome todo este tiempo. Me hiciste pensar que David fue quien me arruinó. Me dijiste que él se benefició cuando yo desaparecí, pero era mentira. ¿Y qué vas a hacer? ¿Publicarlo todo? ¿Destruirme? No. Dijo una voz detrás de la puerta. Victoria, a su lado. David, y detrás de ambos, con una sonrisa triunfal, Elisa, sosteniendo un teléfono grabando. Ya lo hicimos. En cuestión de horas, todo se volvió caos. Victoria y Elisa entregaron los expedientes a la Dirección General del hospital y a los medios. Elisa, usando sus contactos, logró que la historia llegara hasta la Junta Nacional de Ética Médica, y Paula, al fin, declaró ante la Fiscalía.
El doctor Méndez fue arrestado en su propia oficina, entre cámaras, enfermeros mirándolo con asco y silencio. No dijo nada mientras se lo llevaban, solo miró a David, con una amenaza muda. Esto no ha terminado. Dijo, antes de desaparecer tras las puertas del elevador. Días después, Paula decidió irse, no del todo, pero lejos del hospital. Iba a empezar una terapia intensiva, esta vez, sin huir. Gracias. Le dijo a Victoria, antes de subir al taxi. Tú hiciste por mí lo que yo no supe hacer por mi hermano. Victoria la abrazó. Prométeme que vas a cuidar de ti. Prometo pelear como tú lo haces. Esa noche, David y Victoria se quedaron en el hospital. El caso estaba cerrado, pero las heridas seguían abiertas. ¿Qué viene ahora? Preguntó él. No lo sé. Pero si sigues besándome como lo haces, probablemente otro escándalo. Dijo Victoria, riendo. Se abrazaron en el pasillo. Afuera, el sol empezaba a subir. El hospital respiraba de nuevo.